¿Por qué realizamos el curso de Ciudadanía Global en el Colegio San Francisco Javier? Como Colegio de la Compañía de Jesús, nuestro propósito es contribuir a hacer del mundo un lugar más humano, más justo y solidario. Este propósito pues nos está invitando a mirar la realidad con los ojos de la fe, para descubrir el amor de Dios presente en todas partes. La plenitud de la experiencia de este amor de Dios nos va llevando de una manera natural a transformarnos en co-creadores, servidores y custodios de la creación. En ese sentido, nosotros queremos contribuir con nuestra tarea formativa construyendo escenarios concretos en los que se realice la acción creadora, para que cada uno de los estudiantes pueda ir encontrando el camino para sumarse a la obra de la creación y que puedan alcanzar cada vez mejores niveles de creatividad, pertinencia en sus propuestas y en sus acciones. Esta pertinencia y esta creatividad son requeridas para las enormes potencialidades y retos en la construcción de alternativas regionales, nacionales e internacionales. De ahí la pertinencia pues, de realizar este maravilloso curso de Ciudadanía Global que nos aporta a la formación personal, profesional y a la proyección social. ¿Cómo lo hicimos? Pues desde que inició nuestro proceso de innovación pedagógica en el colegio, un aspecto importantísimo para nosotros es la formación tanto de directivos como de maestros. Entonces nos vimos en la necesidad de organizar la jornada escolar de tal manera que pudiéramos contar con espacios. Hicimos uno que se realiza todos los días, media hora en las mañanas antes de iniciar el trabajo con estudiantes y otro de 2 horas en la tarde, en una tarde de la semana para nuestra formación. Entonces, con este tiempo queremos contarles que los módulos cuentan con lecciones muy pertinentes, manejan un lenguaje muy asequible, con un enfoque muy ignaciano que nos lleva a realizar una reflexión personal y nos mueve a la acción. Las cuestiones que ahí se plantean, las reflexiones, parten de nuestro propio contexto local para llegar a ese contexto global. Y algo muy importante es que en los chats nos permite la interacción, el compartir experiencias con la red y estamos conectados con todos los que en ese momento están realizando el curso en cualquier lugar del mundo. Entonces, muy importante. Le quiero dar la palabra a una de nuestras maestras para que les cuenten cómo ha sido su experiencia o cómo impactó en ella y en su trabajo este curso. Para mí, como docente, fue muy importante realizar el curso de Ciudadanía Global, porque como sabemos, el mundo es cambiante desde todos los procesos que se suscitan a diario. De igual manera, la globalización ha traído consigo esa necesidad de mantener una comunicación entre cada lugar del mundo, lo que significa que el ser humano vaya construyendo su pensamiento de una manera flexible. Es por ello que el curso de Ciudadanía Global, más allá de un curso, es una fuerza renovadora que permite precisamente romper todo tipo de fronteras, ya que nos posibilita reconocer los procesos del mundo como un todo, en interdependencia, lo cual cobra sentido cuando se reconocen que las situaciones que ocurren de manera local tienen un impacto en la globalidad y asimismo lo que sucede a nivel global repercute también en lo local. Por ello, el compartir este tipo de experiencias pedagógicas a través del curso hace posible enriquecer, cualificar y crecer juntos en nuestra práctica como maestros, pensando y poniendo todo nuestro alcance para lograr que estudiantes y docentes seamos actores dinámicos y capaces de mantener una perspectiva holística que les permita dar respuesta a las necesidades que se presentan en coherencia con la realidad global. En este sentido, el curso, desde cualquier mirada, aporta diferentes estrategias y se relaciona directamente con los proyectos integrados de aprendizaje que trabajamos en nuestro día a día, ya que desde cada uno de ellos se articulan diferentes conocimientos, realidades, culturas e informaciones que logran aportar en gran medida a la formación de nuestros estudiantes, con el propósito de que encuentren esa interconexión entre sus saberes y sean capaces también de desenvolverse en la vida de manera integral, poniendo en acción así sus conocimientos construidos con respeto y armonía, es decir, seres humanos que sean comprometidos en aportar el bienestar y también preparados para edificar un mundo que comprenda la diferencia de pensamientos y que también mire en ella la posibilidad de aprender de los otros, porque recordemos, todos somos ciudadanos del mundo y todos somos parte de esta casa común.